Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con nuestros espacios LP. Entonces, antes de comenzar con todos los espacios LP, vamos a hacer un breve repaso de la parte importante de teoría de la medida con la que vamos a trabajar aquí. Ya vimos el otro día precisamente cuáles son los espacios que nos interesan, que son nuestros espacios de medida. Es decir, ya hemos visto que, bueno, podemos considerar nuestra terna que sería el conjunto X no vacío, la correspondiente sigma álgebra a caligráfica y mu, que sería, como he estado dando clase en inglés, ya he puesto considerar la terna X a caligráfica mu, que sería nuestro espacio no medible, sino espacio de medida, donde normalmente la mu, lo único que le pedimos es ese buen comportamiento como aplicación sobre el sigma álgebra, es decir, siendo, como dijimos, nuestro X distinto del vacío un conjunto, nuestra A caligráfica que sea una sigma álgebra sobre X y mu, que va a ser una medida sobre el correspondiente espacio medible X sigma álgebra. Aquí a lo mejor podemos especificar un poco y hablar de una medida positiva. Cuando hablan de una medida positiva, no hace referencia en general en los textos a que esa medida tenga que darte siempre esos valores mayores o iguales que cero en ese contexto, sino el apellido de positivo hace referencia normalmente al hecho de que podemos trabajar con medidas complejas, que ya es algo más abstracto y genérico. Nosotros queremos restringirnos a medidas que no sean medidas complejas. Ahí es donde normalmente se utiliza ese apellido de positiva. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que sobre nuestro espacio de medida queremos trabajar con funciones. Y dentro de las funciones vamos a coger a lo mejor lo que se llaman operadores o funcionales, simplemente funciones que vayan a los reales o los complejos. Es decir, en general nos interesa coger una función f que vaya de nuestro x en K con, como decimos, K que van a ser o bien los reales o K que van a ser los complejos, decimos que nuestra función f es medible si normalmente el concepto de función medible dijimos necesitamos dos espacios de medida o dos espacios medibles si no nos hace falta la mu medida en principio. Claro, aquí solamente hemos trabajado con el X con su correspondiente sigma álgebra. Y en K, bueno, en K solemos trabajar con una sigma álgebra genérica habitual, que es lo que llamamos la sigma álgebra de Borel, que esencialmente es la que se consigue generar de modo que contenga todas las familias de abiertos o cerrados. Por lo tanto, resulta que los elementos importantes son los abiertos desde el punto de vista topológico con los que trabajamos habitualmente. Por lo tanto, esos elementos que cogemos de nuestra sigma álgebra van a ser justamente abiertos. Entonces, que sea medible, lo que significa que si cojo cualquier abierto, la antiimagen quiero que esté en nuestra familia A caligráfica, que es nuestra sigma álgebra especial. Es decir, de modo que f a la menos 1 de un conjunto P, eso pertenezca a nuestra sigma álgebra A caligráfica, sea cual sea el B contenido en K abierto. ¿Vale? Y esto es precisamente, como decimos, porque, vamos a ponerlo aquí, solemos considerar la sigma álgebra de Borel en
nuestro conjunto K. ¿Vale? Una vez que tenemos ese concepto de una función medible, podemos estudiar entonces cuáles son todas las funciones medibles con las que podemos trabajar con respecto a nuestras medidas. Entonces decimos, vale, ¿cómo podemos hacerlo? Pues vamos a poner una notación, es decir, definición. Aquí decimos que dado nuestro X a mu, que sea un espacio de medida, definimos nuestro espacio. Le ponemos aquí una L0 caligráfica. Y en cuanto a notación, hay veces que se especifica la X, hay veces que se especifica la mu, hay veces que se especifican las dos cosas. Depende de qué lo que quieras destacar. Me da igual que lo llames L0 de X mu o que lo llames L0 de X si la medida está clara y quieres cambiar el posible conjunto, o que lo llames L0 de mu si resulta que el conjunto está claro y puedes cambiar la medida. Esto simplemente notación dependiendo de qué sea importante para nosotros en cada situación. En el libro habitualmente, como el conjunto está relativamente claro, lo que puede variar en la medida, entonces suelen utilizar la notación con la mu simplemente. A mí me gusta indicar las dos, pero bueno, para gusto los colores. Van a ser justamente todas nuestras funciones f, que van a ser funciones del conjunto x en K, tal que f es medible. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos este concepto ahora de función medible, resulta que vamos a poder definir una clase, una relación de equivalencia sobre este conjunto de funciones medibles. Es decir, de aquí fuera, sobre el conjunto de funciones medibles, que sería nuestro L0 de x mu, podemos definir la siguiente relación de equivalencia. Vamos a coger que una función f está relacionada con g si y solo si existe un cierto conjunto A que pertenezca a nuestra sigma álgebra, de modo que la medida de A sea 0, tal que la función f coincide con la función g en el complementario, es decir, en x menos a. Y esto vamos a leerlo como que f y g son iguales en casi todo. Es decir, en ese caso, diremos que f y g son iguales en casi todo. Y es cierto que esto podemos escribirlo como ECT, puedo escribirlo como para casi todo. Tenemos distintas abreviaciones equivalentes para indicar simplemente la existencia de ese conjunto de nuestra sigma álgebra, donde la medida de ese conjunto es cero y las funciones pueden no coincidir en ese conjunto A. ¿Vale? Como esto define una relación de equivalencia, lo que tiene sentido es determinar entonces las clases de equivalencia y el espacio cociente. Bueno, pues aquí vamos a hacer un abuso de notación. Y es que vamos a realizar habitualmente un abuso de notación al identificar
las clases de equivalencia que sería nuestra clase de f mediante el representante que nos apetezca. F correspondiente siendo nuestro L0 de x mu el nombre que le vamos a poner al conjunto cociente L sub 0 de x mu cociente con nuestra relación de equivalencia. Lo que decimos es que oficialmente los elementos de la L no caligráfica son clases de equivalencia. Lo que vamos a hacer nosotros es olvidarnos habitualmente la palabra clase y decir que sí, que son funciones. Bueno, no son funciones, le llamamos funciones, aunque en realidad estamos hablando de las clases de funciones. Y vamos a escribir simplemente f, en lugar de tener que escribir el corchete f o el gusanito f o lo que sea, para hacer referencia a la correspondiente clase de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al buen comportamiento que tienen estos elementos, es en la parte de la medida tenemos un buen comportamiento de las correspondientes integrales. Es decir, otra segunda nota, si trabajamos en este espacio L en mayúscula, es decir, sabemos que en nuestro conjunto L0 sin caligráfica de x mu, las correspondientes integrales de Lebesgue, que es con respecto al tipo de medida que estamos trabajando, coinciden para todo subconjunto A que cojamos de nuestra sigma álgebra, ¿vale? Es decir, si estudiamos la integral en un cierto subconjunto A de lo que hemos notado f diferencial de mu, eso va a coincidir con la integral en A de la g diferencial de mu. Y ahora, aquí ya depende si queremos hacer el abuso de notación, si queremos poner f y g realmente, lo tenemos que poner en L0 de x mu, siendo f relacionado con g. Es decir, si están en la misma clase de equivalencia, entonces las integrales me proporcionan lo mismo. Lo cual implica que podemos estudiar una aplicación que me asocie las funciones con el resultado de esas integrales. Ahora bien, como estas integrales a mí me gustaría que fuesen a 0 más infinito, con respecto a una posible norma que podamos hacer, definición, ponerlo aquí mejor. Con esta situación, si consideramos, voy a poner dado nuestro x a mu, que sea un espacio de medida, la aplicación. O bueno, definimos, primera definición, definimos la aplicación, vamos a ponerle como una notación de norma, en norma 1, que va a tomar elementos no de este x a mu, sino del espacio de clase de, es decir, vamos a poner aquí el L0 sin caligráfica de x mu y nos va a ir, queremos que vaya en 0 más infinito o podemos ponerlo como que vaya en R, de modo que a cada función f le va a hacer corresponder nuestra candidato a lo que llamaremos norma 1 de la función, pero que va a ser la integral en todo el conjunto X, no de f, sino del módulo de f diferencial de mu. ¿Vale? Ojo, aquí ya estamos haciendo ese abuso de notación donde la f lo estamos representando realmente por la clase de equivalencia correspondiente. Pues esto que es una aplicación, en realidad
tenemos que esta aplicación está bien definida, es decir, la aplicación anterior está bien definida y es una norma en L0 de X mu. ¿De acuerdo? O bueno, y eso. Vamos a ponerlo después eso. Pero de momento es que esta aplicación está bien definida. Es decir, no depende del representante que hayamos elegido. Precisamente porque sabemos que si tenemos funciones que están relacionadas en la misma clase equivalencia, la integral del EBS que de esas funciones coincide. Si las funciones f y g están relacionadas, lo mismo ocurre con sus correspondientes módulos o valores absolutos. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Eso qué implica? Que podemos centrarnos en estudiar aquellas funciones que tengan un buen comportamiento con esta parte integral. Es decir, definición. Aquí vamos a definir para el caso o primer caso inicial. Definimos el espacio de funciones integrables o integrable, aunque realmente suelen llamarse de módulo integrable, ¿no? Como ponemos L1 de X mu. Y repito, puedes ponerme solo la X si es lo importante, puedes ponerme solo la mu si es lo importante. Incluso hay veces que la gente no pone nada, porque le da exactamente igual la X y la mu si está hiper claro y pone L1 y ya está. Tenemos todos los casos posibles. Pues este espacio L1 van a ser aquellas clases de equivalencia, es decir, las f pertenecientes al L0 de nuestro X mu con nuestro uso de notación, tales que esa integral, eso que hemos llamado candidato a norma de f1 es finito. ¿Vale? Pues entonces, nuestro primer resultado es que el espacio L1 de X mu posee estructura de espacio normado junto con la aplicación que hemos puesto como nuestra norma, que sería nuestra norma 1. Claro, esto lo podemos extender no simplemente a las funciones, sino lo podemos extender a cualquier potencia de estas funciones. Es decir, podemos podemos extender este comportamiento a las potencias de nuestras funciones, lo cual nos permite hablar de los espacios normados, que serían nuestros LP sin caligráfica de X mu, definidos como aquellas funciones f
del L0, es decir, funciones medibles, tales que aquí le puedes escribir de un modo diferente, puedes escribirlo directamente con la notación de norma o sin la notación de norma. ¿Qué queremos decir con eso? Que tú me puedes poner como condición que la integral en x del módulo de f elevado a p diferencial de mu sea finito. Entonces, aparentemente, esto no tiene ninguna estructura de espacio normado todavía. Si me defines una norma aparte, que sea la norma de f p, como cogemos la integral en x de nuestro módulo de f elevado a p diferencial de mu y todo eso elevado a 1 partido por p. Y todo eso con 1 menor o igual que p menor que infinito. Ahora bien, que también podemos decir entonces, oye, pues es que esta integral que aparece aquí es simplemente la norma elevado a p. Y obviamente si la integral es finita es porque la norma tiene que ser finita. Por tanto, me puedes reescribir los espacios LP como aquellos de funciones medibles donde esta norma p es finita. Pues sí, lo mismo es que lo mismo. ¿Vale? Y uno de los primeros resultados que tenemos es precisamente que estos espacios normados tienen buenas propiedades. Y las buenas propiedades que nos interesan de estos espacios normados son precisamente el comportamiento de completitud o separabilidad de los espacios. Es decir, aunque son resultados, vamos a ponerlo como proposición en principio. Estoy cambiando un poco la estructura que aparece en el libro en cuanto al orden de estas cosas. Pero el primer resultado es que los espacios LP de X mu con esta norma P son de Banach y separables para todo P que sea mayor o igual que 1, pero finito. ¿Vale? Realmente la parte de que sean espacios de Banach la tenemos demostrada tanto en el siguiente caso que vamos a estudiar de forma independiente por Riesz y Fischer en el 1907. Es decir, realmente la completitud de los espacios LP, y voy a poner P sin especificar en realidad cuánto vale la P, fue probada de forma independiente por F. Riesz y E. Fischer en, epa, falta la C, en 1907. Ponemos F. Riesz porque hay otro que es M. Riesz, porque como de Bernoulli hay más de uno. Entonces hay veces que es necesario especificar. Aquí le hemos puesto en general porque también tenemos la situación de que P pudiera ser infinito. Claro, pero eso todavía no lo hemos contemplado. Es decir, la pregunta entonces sería, bueno, ¿qué ocurre precisamente en el caso P igual a más infinito? ¿Cómo podemos definir ese espacio? Habitualmente, la idea que solemos seguir cuando queremos dar el paso al infinito, por así decirlo,
consiste en trabajar con qué elemento. Con el supremo, ¿no? Con supremos, ¿verdad? En trabajar con supremos. Entonces yo diría, bueno, pues no podemos hacer eso aquí. Es decir, ya que es lo que solemos hacer habitualmente, es decir, modo de pasar infinito es consideramos como norma o candidato el supremo que tenga nuestras funciones. Y claro, nosotros estamos haciendo una cosa que hemos hecho un paso muy rápido, que en el libro lo hacen bastante más tarde, que ha sido pasar de el espacio con la L caligráfica de funciones al espacio cociente con las clases de equivalencia. En el libro lo hacen más tarde, entonces todas estas aplicaciones que podemos definir aquí, si los definimos en los L caligráfica, no son normas, son seminormas. ¿Por qué? Porque es posible que tengamos integrales, normas, cuyo valor es cero, pero la función no sea cero. Porque como pueden cambiar en un cierto conjunto de medida nula, a lo mejor las funciones no son exactamente la misma. Por eso todo esto funciona bien cuando hemos hecho el paso a clases de equivalencia correspondientes. Entonces, el problema que tenemos en la parte del supremo es el siguiente. El problema eh, que tenemos a la hora de introducir el concepto de supremo en L0 de x mu, que cuidado, son clase de equivalencia, es que es posible que no esté bien definido. ¿Vale? Vamos a irnos a un caso sencillo, es decir, por ejemplo, si consideramos nuestro espacio habitual, vamos a poner L0 de como intervalo 0,1 por poner un intervalo vacilón, con la medida m de Lebesgue habitual, es decir, siendo m la medida de Lebesgue, podemos tomar las... Ponemos funciones, vamos a poner funciones. Van a ser propiamente funciones que serían, por un lado, f de x, simplemente la constante 1 para todo x del intervalo 0,1. ¿Cuál es el supremo de esta función? Si cojo supremo en todo ese intervalo 0,1, la función f tiene supremo 1, ¿verdad? Porque es la constante 1. Vamos a coger otra función g, que va a ser la función 1 si tomamos x en el conjunto 0,1 menos en un cierto conjunto a, y va a ser si x pertenece al conjunto a, que este conjunto a lo vamos a definir como, vamos a coger por ejemplo todos los elementos de la forma 1 partido por n, tal que n es un número natural. Y entonces, si nuestro x es este 1 partido por n, va a ser, podemos poner 1 partido por x, que es lo mismo que la n si tomamos el x justamente como ese 1 partido por n perteneciente al conjunto A. ¿Vale? Importante. ¿Qué medida tiene este conjunto A? Es un conjunto numerable. Los conjuntos numerables tienen medida nula. Por lo tanto, aquí tenemos que la medida de este conjunto A es igual a 0. Por lo que
la función f está relacionada con la función g, porque son iguales en casi todo, se diferencian en un conjunto A que tiene medida nula. Sin embargo, ¿cuánto vale el supremo para x perteneciente a 0,1 de esta función g de x? ¿Qué tenemos aquí? La función o vale 1 o vale n, y la n recorre todos los valores naturales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué tiende el supremo de esta función g? No tiene una cota superior, por lo tanto este supremo es Es infinito. infinito, ¿cierto? O sea que resulta, ¿sí o no? ¿Pero por qué? ¿Por O qué? porque mi Ah, bueno, función, igual a n, claro, sí, sí, igual sí, a perdón, n. perdón. Es decir, lo hemos Estaba cogido como el pensando en inverso espacio. para Sí, sí, hacerlo sí. cada vez más grande. Ahora, Ujú. estamos haciendo esta función grande en algunos puntos que, desde el punto de vista de la teoría de la medida, no son importantes para nosotros porque tienen medida nula. Es decir, que tú puedes decir, sí, por mucho que esto se haga muy grande, esencialmente, si achinamos los ojos desde el punto de vista de la medida, esta función g es la constante 1 porque falla o me da problemas en un conjunto A con medida nula. Pero si yo quiero trabajar con ese concepto de supremo, aunque estas funciones representan la misma clase de equivalencia, el supremo sí que está dependiendo del representante. Si el supremo funcionase bien, le tendría que dar igual el representante que tú cogieses de esa clase de equivalencia. No puede ser que si cojo el representante f constante 1, el supremo valga 1, pero si coges el representante g de x de esta forma, el supremo valga infinito. Ojo, que hemos dicho el infinito, pero que podría haber dicho una función mucho más sencilla que sea la función g que vale 1 en 0 abierto y 1 y que valga 2 en el 0. Así de simple, es Ujú. decir, pues ahora esa función tiene supremo 2. ¿El supremo es lo mismo? No. Hemos ido a un caso hiper extremo por decir, es que puedo conseguir que sea infinito incluso. Pero claro, ¿esto qué ocurre? Que observamos que la clase de f coincide con la clase de g, pero los supremos no son iguales. Por lo que en nuestro espacio de clase de equivalencia, es decir, en el espacio L0 de 0,1m, el concepto de supremo depende fuertemente de los representantes elegidos. Lo cual es un problema porque nosotros no queremos que eso dependa de dicho representante. ¿Cómo podemos arreglarlo para que ya no dependa de los representantes? Vamos a cambiarlo con un concepto correcto que va a ser el supremo esencial. Entonces, vamos a hablar nosotros aquí de lo que sería nuestro supremo esencial. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente definir el concepto, arreglar la parte que estaba fallando en el supremo. Entonces, por hacerlo sencillo, aunque nosotros podemos hacer realmente o trabajar con nuestras funciones que vayan de x en k con k que sea r o c, vamos a hacerlo con una función real. Es decir, podemos suponer, bueno, te voy a dejar elegir. ¿Quieres que lo hagamos en general y que pongamos valores absolutos? ¿O que lo hagamos en particular en R sin tener que poner valores absolutos? No, venga, Esa es menos la escribir. única Con R. diferencia, ¿sabes? Entonces que RR. por comodidad tú dices, podemos suponer sin pérdida de generalidad. Generalidad.
que nuestra función f es una función que va de x a todo r. Es una función medible y definimos el conjunto siguiente. Vamos a coger el conjunto S sub f. Entonces vamos a tener cotas, es decir, valores gamma pertenecientes a los reales, tales que lo que queremos es que la medida mu de la antiimagen f a la menos 1 del intervalo abierto en gamma cerrado en más infinito, es decir, estamos permitiendo que pueda valer exactamente infinito, sea 0. O lo que es lo mismo, estamos cogiendo aquellos gamma pertenecientes a R, tales que mu de el conjunto que tenemos aquí dentro, f-1, ¿qué conjunto es? Aquellos x de nuestro conjunto x arbitrario, tales que f de x tiene que estar en este intervalo, ¿verdad? Lo cual significa que gamma tiene que ser menor estricto que f de x, que puede ser menor o igual que más infinito, ¿no? Que bueno, que esta desigualdad podríamos no poner, decir simplemente que la f sea más grande que gamma. Aquí cerramos y aquí cerramos, ¿vale? Perdón, porque queremos que esta medida sea ¿cuánto? 0. 0. Exactamente. Entonces, estamos viendo cuántos puntos hay que estén donde la función está por encima de ese valor gamma. Lo cual significa que, esencialmente, ¿qué está haciendo el conjunto S sub f? Si yo me quedo con los valores gamma donde la f está por debajo de ese gamma, siempre, ¿eso qué sería? Serían cotas superiores de la función, ¿verdad? Y lo que está diciendo es, sí, bueno, son prácticamente cotas superiores, pero a lo mejor fallan algunos puntos. A lo mejor la función f se pasa de esa cota superior gamma. Pero ¿en cuántos puntos va a fallar mi función f? Puede fallar en mucho, pero desde el punto de vista de la teoría de la medida, falla en aquellos puntos que tienen medida cero. Es decir, desde el punto de vista de la teoría de la medida, ni pincha ni corta. Entonces, este conjunto S sub f, es decir, observemos que S sub f recoge, por así decirlo, las cotas superiores de nuestra función f, salvo por un conjunto de medida nula. O lo que es lo mismo, ¿qué tiene que ocurrir para que un cierto alfa esté en ese conjunto S sub f? Lo que tiene que ocurrir es que la medida de estos conjuntos, ¿cómo tiene que ser? Nula, sea cual Nula. sea el gamma que cojamos más grande que ese alfa. Es decir, si cogemos la medida de los x pertenecientes al x, tales que f de x es como mayor que ese gamma, Mayor que la gamma. esta medida va a ser 0, tanto para ese alfa como para cualquier otro gamma que coja más grande que el alfa, ¿verdad? Es decir, que podríamos ponerlo para f de x mayor que alfa, y eso sería simplemente condición de que el alfa esté. Pero si es cierto para ese alfa, también lo es para cualquier otro gamma más grande todavía que el alfa. Vale, entonces podemos decir simplemente que nuestras cotas o nuestro conjunto de sub son esas cotas superiores, salvo en algunos puntos. Pues claro,
cuando hablamos de cota superior, la definición de cota superior no incluía en principio ese concepto de salvo que fallen en algunos puntos, ¿verdad? Para que algo fuese una cota superior tenía que ser la función f siempre menor o igual que esa cota, ¿no? Como puede fallar en un conjunto de medida nula, hay veces que a esas cotas se les cambia el nombre. Es decir, en ocasiones los elementos de S sub f se llaman cotas superiores esenciales de f. Para distinguirlo del concepto de cota superior habitual al que estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Y decir que pueden fallar, pueden no ser cotas superiores, pero no lo son en un conjunto de medida nula. Ah, pues esas son nuestras cotas superiores esenciales. Bueno, pues con todo esto ya podemos definir entonces el concepto de ese supremo esencial. ¿Quién es el supremo normalmente? De todas las cotas superiores, nos cogemos las más pequeñas, ¿verdad? Pues si tenemos ahora unas cotas superiores, se llaman cotas superiores esenciales, pues ese supremo esencial es quedarte con la menor de esas cotas superiores esenciales. Es decir, ahora tiene sentido definir precisamente ese concepto del siguiente modo. Es decir, definimos el supremo esencial como... Tenemos dos notaciones posibles. O bien ponemos es sub, donde estamos cogiendo los puntos x pertenecientes a x y nuestra función f de x. Y este supremo esencial de la función f también lo podemos anotar simplemente como la norma f infinito, que esto es simplemente notación. En el libro más habitual, la del infinito, nosotros también lo tomaremos luego más habitual, ¿no? Pero que a veces que se pone poner supremo esencial. Y es simplemente quedarnos con el ínfimo de este conjunto S sub f. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Claro, aquí hay un problema a lo mejor porque el conjunto S sub f, como es un conjunto, ¿qué ocurre si no posee ínfimo? Es decir, ¿qué ocurre si ese conjunto S sub f es el conjunto vacío? Cuando nuestro conjunto S sub f sea el conjunto vacío, ¿qué está indicando eso sobre el comportamiento que tiene este conjunto? Está indicando que no puedes encontrar nunca un gamma, de modo que la medida de los puntos que fallen sea algo de medida cero. O sea que va a haber una cantidad importante de puntos donde esa función no va a estar acotada. Lo cual significa precisamente que mi función no vamos a poder acotarla salvo en un conjunto de medida no nula. Por lo tanto, mi función estaría no acotada y cuando está no acotada, ese supremo esencial queremos que sea infinito. Lo mismo que ocurría con el supremo habitual. Es decir, cuando ese conjunto SF sea vacío, tendremos, o que tendremos, definimos ese supremo esencial de la F como más infinito. ¿Vale? Ya que lo que estamos diciendo justamente es que no está acotada. Y gracias a esto podemos establecer la relación entre los elementos correspondientes. Es decir, de modo que se sigue la relación dada por ese supremo esencial y el supremo de la función. Es decir, que ese supremo esencial de la f para nuestro... Vamos a poner simplemente el supremo esencial con la norma, esta candidato a norma infinito de f, va a ser menor o igual que el supremo de nuestra función f en x perteneciente a x. Voy a poner 0,1, poner 0,1 al x. Ojo,
aquí hay muchos abusos de notación porque estamos cogiendo para un lado la f como la clase de equivalencia y cuando hablamos del supremo, el supremo solo tiene sentido para la función. Entonces aquí estamos diciendo la f de la izquierda es una clase de equivalencia, la f de la derecha es un representante de esa función de la clase de equivalencia. Pero que independientemente del representante que elijamos, siempre se tiene esa relación. Incluso cuando eso no está acotado. ¿Vale? No solo eso, sino que de la propia definición, precisamente, el supremo esencial nos proporciona la mejor, voy a llamarlo cota, aunque le hemos dicho que es nuestra cota esencial, pero va a ser nuestra mejor cota posible, ya que si alfa es ese supremo esencial de la función f, entonces tendríamos que cuando estudiamos la medida para la antiimagen de ese alfa más infinito, ¿cuánto hemos dicho que vale la medida de este conjunto? Cero. Sabemos que vale cero. Vale, ¿y esto lo podemos expresar de algún modo interesante? ¿Los conjuntos alfa más infinitos? Hombre, pues resulta que los conjuntos alfa más infinitos, como son conjuntos sobre R, yo puedo decir, en lugar de tener el alfa más infinito, podría escribirlo como la unión para n igual a 1 hasta infinito de los intervalos de forma alfa más 1 partido por n y aquí hasta más infinito. Lo separamos en ciertos conjuntos, ¿verdad? Entonces, si hacemos antiimagen de todo esto y le hacemos la medida un palo, una medida a todo esto, sigue siendo igual, ¿cierto? ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, es que la medida es una medida sigma aditiva. Sigma aditiva significa que si los conjuntos son disjuntos, entonces podemos igualar la medida de la unión con la unión de las medidas. Vale, no son sigma, no son disjuntos, pero siempre sabemos que la medida es subaditiva. Cuando los conjuntos no sean disjuntos, la medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas. Es que no tenemos la medida de la unión, tenemos la medida de las f-1 de la unión. Pero como la f-1 se lleva genial tanto con unión como intersección, podemos intercambiar f-1 con unión sin ningún problema y entonces tendríamos que todo esto sería menor o igual que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la mu de f-1 de cada uno de esos conjuntos alfa más 1 partido por n hasta el más infinito. Y recuerda, ¿qué dijimos que ocurría si teníamos un elemento que estuviese en ese conjunto S sub alfa? Siempre que le añades cualquier constante, ¿qué ocurre? En el momento en el que, perdón, si coges algo que es mayor que el alfa correspondiente, entonces todas esas medidas, ¿cuánto valían? Cero. Cero. Por lo tanto, en el momento en el que nos alejamos mínimamente algo de todas esas medidas, de todo esa cota que tenemos aquí, todos estos valdrían cero. Pero si toda esta suma vale cero, entonces ¿qué tenemos aquí? Que esto vale cero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué ocurre entonces con esta medida que tenemos aquí? Que por lo tanto, la medida mu de el f a la menos 1 del alfa, más infinito, ¿cuánto vale? Cero. Cero precisamente, ¿vale? Ujú. Ojo, que hay que tener cuidado porque tenemos que tener en cuenta que
Que el alfa sea el supremo esencial, eso no significa que el alfa esté en el conjunto S sub F. Que hay que tener cuidado. Esto es una especie de axioma del supremo, como ocurría cuando trabajamos en los reales. El axioma del supremo que nos decía, si tú te alejas o te acercas mínimamente a la izquierda de ese supremo, entonces hay algo en medio que te lo fastidia, para comprobar que es la mejor cota que puedes conseguir. Aquí lo que estamos diciendo es, si ese alfa es nuestro supremo esencial, en el momento en el que me alejo un poco, ¿qué ocurre? Que efectivamente todas esas medidas son cero y entonces la medida que teníamos nosotros inicialmente también es cero, es decir, es lo mejor posible que podemos tener. Porque entonces ese elemento está precisamente de nuevo en ese conjunto. Esto lo que nos acaba de garantizar es precisamente que el alfa está en el S sub F, cosa que en principio no teníamos por qué saber. ¿Vale? O sea que funciona perfectamente bien nuestro supremo esencial. Ahora bien, ¿por qué es interesante ese supremo esencial? Porque hemos dicho que era el modo correcto de definir los espacios L infinito. Pero claro, eso significa que el supremo esencial tendría que llevarse bien con las clases de equivalencia, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, pues vamos a ver que efectivamente se lleva bien. Es decir, proposición dadas f g perteneciente. Vamos a poner L0 de x mu con f relacionado con g. Tenemos que el supremo esencial de f coincide con el supremo esencial de g. ¿Vale? Venga, vamos a probarlo. Todas estas cosas no vienen en el libro. Estamos haciendo un poquito más en detalle las cosas de las que se hablan. ¿Vale? Decimos, bueno, pues tenemos dos elementos de la misma clase equivalencia y vamos a ver que efectivamente el supremo esencial es el mismo. ¿Qué sabemos? Bueno, pues que como f está relacionado con g, debe existir un cierto conjunto A dentro de nuestra sigma álgebra con medida de A igual a 0, tal que la F coincide con la G en X menos el conjunto A. ¿Vale? Observemos que si estudiamos nuestros supremos esenciales, tenemos que estudiar esencialmente qué ocurre con los conjuntos donde la medida de esa función mayor que una cierta constante es 0. Es decir, observemos que si estudiamos la medida del conjunto de los x pertenecientes a x tal que nuestra f de x es más grande que un cierto gamma, pusimos al principio de definición, ¿no? Esto lo podemos separar seguro en dos. Podemos diferenciar esto en dos conjuntos que sean disjuntos, es decir, la medida de conjunto disjunto es la suma de las medidas. ¿En qué conjunto nos interesa? En el conjunto A y en el conjunto X menos A. Pues podemos separar esto en la medida de los X que estén en X menos A, tales que f de X es más grande que gamma, más la medida de los X pertenecientes a, tales que f de X sea más grande que el gamma. Y decimos, oh, vale, pero ¿qué sabemos de cada uno de estos elementos? Si X pertenece a, este subconjunto que tenemos aquí es un subconjunto del conjunto A, ¿verdad? A lo mejor no están todos los elementos, porque no todos los elementos de A cumplen que f de X sea mayor que gamma, pero va a ser un subconjunto de A. Como la medida es, lo diré, monótona, como la medida es monótona, si tengo un subconjunto dentro de otro, la medida es menor o igual que la del otro. Pero la medida de A es cero. Por lo tanto, la medida de este conjunto vale cero también. O sea que aquí nos queda la medida de este conjunto X perteneciente al X menos A, tal que la f de X es más grande que gamma,
más 0, por ser, esto un subconjunto de A, ¿vale? Pero, fuera de X menos A, ¿cómo son F y G? Iguales. O sea que Iguales. lo mismo me da poner aquí medida de X perteneciente al X menos A y poner aquí la función G de X mayor que el gamma. Pero, si en lugar de coger las F de X mayor hubiese cogido la medida de los X pertenecientes al A, tal que G de X mayor que gamma, ¿qué ocurre? Que esto vuelve a ser un subconjunto de A, por lo tanto esto vuelve a tener medida de 0. O sea que me da igual escribir el 0, esta medida o esta otra medida. Oh, pero es que entonces esto puedo juntarlo ahora en la medida de un único conjunto que sería los X pertenecientes a X, tales que G de X es mayor que gamma. Y esto lo hemos hecho sea cual sea el gamma real que cojamos, ¿cierto? Por lo tanto, hemos vuelto a juntar los dos conjuntos en un único conjunto, porque tenemos el X menos A, que es disjunto con el A, y entonces lo juntamos en la medida de la unión es, o la suma de las medidas es la medida de la unión de esos dos conjuntos por ser conjuntos disjuntos. Bien, Pero si ya habías cogido, o sea, la ya lo habías quitado. claro, pero piensa que yo lo que quiero llegar es a la relación que hay con la F y la G. Sí, 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 eso lo Entonces, entiendo. ¿por qué me interesa volver a añadirlo? Para recuperar ahora los X en todo el conjunto X de G de X mayor que el gamma. Lo que hemos tenido que hacer ha sido, partimos de la F más grande que el gamma en todo Ya, X. bueno, que no puedes pasar a la G sin haber quitado primero el A, Claro porque no necesariamente son iguales, Claro entonces que no podrías cambiarlo. Ya, ya, oficialmente, te entiendo, sí. como a lo mejor en el conjunto A, ahí la F y la G no coinciden, lo que tengo que hacer es primero quitar el conjunto donde la F y la G no coincidan, que es el conjunto A. Mm, Pero como era un conjunto de medida nula, me da igual ahí ponerlo como cero. Es que entonces ahora lo puedo volver a añadir, claro, porque este conjunto, aunque sea con la G, sigue teniendo medida nula. No hay ningún problema. Y ahora ya que tengo la G y la G en cada sitio, que parece que hemos llegado al mismo, pero hemos seguido razonamientos diferentes para decir, me daba igual poner, bueno, es que no lo puedes cambiar simplemente la F por la G porque no sabes si son distintas, sí, sí, lo ¿vale? entiendo. Y ahora que ya lo hemos recuperado, ¿qué ocurre? Que los conjuntos que aparecen dentro, como son? Iguales, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces el conjunto de cotas esenciales de F y el conjunto de cotas esenciales de G, como son? Iguales, ¿verdad? Porque los conjuntos de medida nula que aparecen dentro de esos dos conjuntos SF y SG son exactamente iguales sea cual sea la cota. Por lo que el supremo esencial de F va a coincidir con el supremo esencial de G. Porque el conjunto al que le calculamos el ínfimo es el mismo. Sí. Esta fue Sí. una de las primeras demostraciones que conseguí hacer yo solito durante mi tesis. Entonces, de hecho, estaba especialmente orgulloso porque fui capaz de sacarla yo solito al trabajar con estas cosas de supremo esencial. Decía, a ver cómo coño digo, ¿es así de fácil? Sí, sí, yo. Flama, bien, estoy aprendiendo algo. Entonces, una vez que ya decimos, pues este modo de trabajar con los supremos es el modo correcto mediante el supremo esencial, ya podemos definir nuestro espacio L infinito sin tener preocupación de lo que está sucediendo ahí. Es decir, nuestra definición ahora de estos conjuntos importantes sería definimos o ¿cómo lo ponemos? Dado, venga, dando nuestro x a mu, que sea nuestro espacio de medida, definimos nuestro conjunto, vamos a llamarlo con la L no caligráfica de x mu,
que va a ser aquellas funciones f que vayan del x en el k, tales que la norma, y aquí si nos queremos poner muy tiquismiquis en realidad, realmente, para que esto funcione bien, si lo queremos poner en general en cualquier K, teníamos que poner no la función f, sino la función módulo de f, ¿no? Por el caso de que pueda ser complejo, que esto sea finito, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Si simplemente trabajamos con R, entonces simplemente coge la función f sin ningún problema, ¿de acuerdo? O también lo puedes cambiar y decir... eh, no, vamos a dejarlo así con No, f no mejor. te rayes, se entiende así, sí. No, es que mi planteamiento es que la otra opción es que pongamos nosotros aquí, claro, que esta norma de cualquier f en principio, si yo simplemente pongo que esto es el supremo esencial de la f de x, y si yo digo, ah, pues para evitar ese problema, cuando cojamos el x de nuestro conjunto x, pongo aquí un módulo, ¿no? Que tú dirías, oh, dejas la f y pones el módulo, pero esto no me funcionaría bien luego. Si quiero trabajar con funciones reales, porque las funciones reales podrían ser negativas o lo que sea, y el supremo esencial es la parte superior. No quiero convertir todo necesariamente en positivo. Por eso, aquí lo que ponemos es que esto es el supremo esencial de la f. Pero para poder trabajar con cosas complejas, claro, yo no tengo una desigualdad, una relación de orden en los complejos. Por eso forzosamente estoy obligado a convertir mi función compleja en una función real. Es que el problema de hacerlo con el módulo es que automáticamente se convierte en algo positivo. Ya, bueno, esa es la pena. Pero que el supremo esencial no solo lo hemos definido para cosas positivas, también lo podemos definir para cosas negativas. ¿Vale? Eso es lo importante que tenemos en esa parte. ¿Sí? Entonces, esas funciones que tenemos en nuestro espacio L de infinito son funciones acotadas. No son funciones acotadas, ¿verdad? Son funciones que están acotadas salvo en un conjunto de medida nula. ¿Cómo vamos a llamar a esas funciones? Vamos a llamarlas funciones esencialmente acotadas. Es decir, nota. Y ojo, hablamos de funciones cuando en todo rato son en realidad clase de funciones, pero los elementos de nuestro espacio L infinito de X mu se llaman clases de, que siempre lo tenemos en la recámara, simplemente cuando hablamos de funciones esencialmente acotadas. Es decir, están acotadas salvo en un conjunto de medida nula. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Sí. De nuevo, proposición, que es la parte también conjunta de RIS, aunque solo demostraban la completitud, y es que el espacio L infinito de X mu con esta norma del supremo esencial es
un espacio de Banach, pero ojo, no separable. Esa es la diferencia que hay ahora con respecto al caso de P en menor que infinito. Aunque ellos solo demostraron la parte de la completitud, ¿vale? Pero tenemos un distinto comportamiento dependiendo del P. El P finito me garantiza la separabilidad, el P infinito no me garantiza la separabilidad, ¿vale? Ya que trabajamos con todos estos elementos de supremo esencial, esencialmente, básicamente lo que estamos diciendo es que estos están acotadas, salvo en un cierto conjunto de medida nula, ¿verdad? Bueno, vamos a ver precisamente que eso es la caracterización correcta. Es decir, esta nota que hemos puesto que efectivamente es así. Podemos ponerlo aquí como un cierto lema o resultadito para que veamos esa caracterización. Es decir, sea nuestra f una función. Aquí está otro rato con el uso de notación. Vamos a poner para ser formales L0 con la caligráfica de x mu. ¿Vale? Para decir es la función. Entonces, que esa función esté acotada, es decir, que existe un m mayor que 0 tal que la f de x en valor absoluto, o lo podemos quitar sin el valor absoluto si queremos simplemente, ¿no? Que eso sea menor que m en casi todo x perteneciente a nuestro x mayúscula, lo podemos caracterizar precisamente mediante que el supremo esencial de f sea menor o igual que esa constante m que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a verlo. Es decir, demostración, tenemos una doble implicación, pues vamos a verlo por doble implicación. Entonces lo veremos mediante doble implicación. ¿Cuál quieres hacer primero? Adivina. Venga, Izquierda, derecha. venga. Entonces, lo que esencial, lo que básicamente, utilizo mucho esencialmente, me acabo de dar cuenta. Lo que queremos ver precisamente aquí es que si mi función está acotada, salvo en un conjunto de medida nula, que efectivamente eso implica que ese supremo esencial va a ser menor o igual que el m, ¿vale? Ojo, que piensa que el supremo esencial es la mejor cota. Bueno, que por lo menos esa m me proporciona una cota, porque aquí no estamos cogiendo lo que mejor aproxime a esta función f. Que igual que si la f es más chica que 7, también es más chica que 14. Vale, pues lo único que estamos diciendo es que ese supremo esencial va a estar acotado superiormente por ese valor que hayamos encontrado. Bueno, pues precisamente si nuestra f de x es menor o igual que m en casi todo x, x perteneciente al x mayúscula, eso significa que existe un cierto conjunto A de nuestra sigma álgebra con medida de A nula, tal que la f de x en valor absoluto es mayor que 0 en x menos A. Perdón, en el conjunto A, ¿verdad? Es decir, que en ese conjunto de medida nula es donde puede fallar esa acotación. ¿Vale? Por lo tanto, voy a poner en vez de en A, en x perteneciente a A, ¿no? Habíamos puesto la f de x. Por lo tanto, para estudiar ese supremo esencial, ¿qué teníamos que hacer? Como mi función puede ser arbitraria, lo tenemos que hacer con el módulo, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pues que si cogemos
el módulo de la f-1 de todo ese intervalo, que sería, ¿cuál hemos dicho? La constante m más infinito. ¿Qué ocurre con esto? Este es el conjunto de los x pertenecientes a nuestro conjunto x mayúscula, tal que la f de x en valor absoluto, ¿verdad? Pone f de x en valor absoluto, ¿eso cómo es? Mayor que la m, ¿cierto? ¿Y para qué elemento del conjunto x la f de x en valor absoluto es más grande que la m? Cuando la x está ¿dónde? En el conjunto A. Ojo, no tiene que ocurrir para todos los del conjunto A, ¿verdad? Simplemente que eso sea un subconjunto de A. Vale, pues tenemos aquí nuestro subconjunto de A. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué medida tenía el conjunto A? Nula. Por lo tanto, como la medida de A hemos dicho que es cero, tenemos aquí que la medida de este módulo de f-1 del m más infinito, con corchete, paréntesis, paréntesis, que eso también es cero. Pero claro, ¿eso qué implica entonces? ¿Que esta constante m dónde está? Las constantes que verificaban que la función antiimagen tenía medida nula me indicaba que la m estaba en el conjunto S de la f, ¿cierto? Y si la m está aquí, entonces ¿qué ocurre? Que el supremo esencial es el ínfimo del S sub f y por lo tanto es menor o igual que cualquier constante suya que hayamos elegido, ¿no? Por ejemplo, la m. ¿Bien hasta ahí? Sí. La única apreciación, si queremos ser un poquito formales, es con respecto a cómo definimos estos elementos. Si lo estamos haciendo ahora con una función en general, tenemos dos opciones. Es decir, podemos hacer dos cosas. Primera cosa, si queremos poner valor absoluto, lo tendríamos que poner en todo oficialmente. Es decir, si aquí quiere poner que esto esté acotado, tenemos que ponerlo por encima, porque realmente lo estamos caracterizando únicamente con el supremo esencial en valor absoluto. Si nosotros el supremo esencial lo hemos definido en principio sin valor absoluto, lo que tenemos que hacer es, en general, hablar aquí de una función f. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que si hacemos esto, ¿qué ocurre si mi función va a los complejos? Es que si va a los complejos no tenemos un orden establecido en los complejos. ¿Cómo lo arreglamos para trabajar con los complejos? Pues mira, modo sencillo. Nosotros en general pensamos aquí en una función que vaya posiblemente a los complejos. Si va a los reales, lo podemos dejar así sin valor absoluto. Si va a los complejos, tenemos que poner el valor absoluto y entonces tenemos que poner aquí dentro también el valor absoluto de la f. Por lo tanto, aquí tendría que aparecer valor absoluto de la f, valor absoluto de la f, o módulo de la f, y aquí de la f. Donde más aparece y ya está. Obviamente que depende de cómo lo hagamos, que en el libro lo hacen directamente con la parte compleja y meten el módulo directamente en la definición. Nosotros, como lo hemos empezado haciendo con una función real, si es real, no hay ningún problema en definirlo con el menor o igual la función a secas. Y si queremos, ponemos entonces el módulo. Lo que pasa es que de repente aquí aparecen tres rayas, ¿no? Parece como un aquí módulo o la norma. Opa, aquí la norma del módulo de la f, la norma del supremo esencial, ¿no? Tres rayas si lo ponemos juntos, a lo mejor un poquito más coñazo, pero es lo único, ¿vale? Entonces, modo habitual de hacerlo para evitar problemas con la notación. Bueno, luego lo ponemos. Vamos a terminar la demostración
Y ahora lo ponemos ya Una aquí. cosa, ¿por Dime, qué cuando pones tal que módulo de f de x mayor que cero, pero no tendrías que poner entre cero y m? ¿dónde? Cuando dices ahí tal que módulo de f de x mayor que cero, pero no solo una línea más arriba. Aquí. Sí, pero no solo, o sea, no solo es mayor que cero, no, No, no puede ser cualquier es que cosa, no es tendría que mayor ser. que cero, es que es mayor que m. Ah, Sí, sí. No, es que como estaba con medida cero, vale, no que los estaba entendiendo. puntos donde la f puede ser más grande que m son en esos Es puntos eso, A. sí. Sí, Y sí, sí, ahora sí. sí. No, sí, Vale. sí, sí. Eso avísame, porque estoy pensando a lo mejor en la medida y meto el cero sin darme cuenta. Sí, sí, De sí. hecho, aquí lo que ponemos, ¿no? Los f de x mayor que m. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, sí, vale. No, lo estaba, es que no te he dicho nada, pero lo estaba pensando y digo, No, espera. tú cuando eso avísame. No, pero quería asegurarme que no estaba diciendo una chorrada. Pero... No. Es simplemente que estaba pensando yo en lo otro y se me ha ido completamente. ¿Vale? Luego ponemos al final una nota para hablar un poquito de cómo podemos trabajar con los dos casos de R o complejo y ya dejarlo claro y no tener tantísimo coñazo de notación. ¿Vale? Vale. Entonces, la otra parte que queremos probar sería justamente que este supremo esencial, siendo menor o igual que m, me garantiza eso. Bueno, pues vamos a ver la otra implicación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues que si partimos de nuestro supremo esencial, de ese módulo de f, por ser muy precisos en esta notación, menor o igual que m, ¿eso qué implica? Tenemos una relación con las cotas, ¿no? Bueno, nosotros queremos ver, queremos ver que la f de x es menor o igual que la m en casi todo x de nuestro conjunto x. Es decir, eso implicaría probar que si vamos a los puntos x donde la f de x es mayor estricto que m, ¿qué medida queremos que tenga este conjunto? Si es en casi todo, queremos que, Cero. Cero. exactamente, que esto tenga medida cero. Eso es nuestro objetivo ahora. Bueno, por esta parte de este supremo esencial que sabemos, como... Ya está lloviendo otra vez. Como el supremo esencial de este módulo de f, pues, muchas rayas. Aquí, de f es menor o igual que m, sabemos que existe una cierta constante alfa, ¿verdad? Y esa constante está en ese conjunto S de la función módulo de f, tal que el alfa es menor o igual que la m, ¿no? Siendo justamente ese alfa, ese supremo esencial aquí del módulo de f, ¿no? Porque ya hemos visto que si el supremo esencial, en particular el supremo esencial, está en el conjunto de cotas. Dice, vale, pues obviamente lo que estamos diciendo es que ese alfa, lo que estamos haciendo es cambiar el alfa por el supremo por toda esta notación, que el alfa menor igual que la m. Dice, vale. mm, ¿Por qué? Si eso no ocurriese, ¿verdad? Si el alfa fuese más grande que la m, entonces ¿qué ocurriría? Que la m Que sería la M una sería más cota pequeña. menor y Sí, entonces ya no sería supremo esencial la más chica, sería la m, lo sí. cual no puede ser porque el alfa es la menor de todas esas cotas. Vale, es decir, pero entonces, ¿qué ocurre ahora sabiendo esta relación? Que si estudiamos justamente qué ocurre con los puntos x pertenecientes al x, tales que el módulo de f de x es mayor que m, nosotros sabemos que eso es donde está contenido. Como la constante alfa es menor o igual que la m, ¿qué pasa cuando cambiamos justamente la f de x por f de x mayor que el alfa?
1 está contenido porque esencialmente lo que estamos diciendo es, tienes aquí tu constante m, tienes aquí tu constante alfa, ¿verdad? Entonces, puede haber más puntos que estén donde por debajo de alfa que por debajo de m, ¿verdad? A lo mejor son los mismos, ¿no? Pero al ser menos restrictivos, al bajar el nivel de alfa, es posible que permita que entren nuevos puntos X. Por lo tanto, este conjunto mínimo va a contener el anterior, pero a lo mejor tiene a más puntos de los que tenía inicialmente, ¿cierto? Pero, de nuevo, si aplicamos nuestra parte de teoría de la medida, como la medida es monótona, la medida de este conjunto es menor o igual que la medida de este otro conjunto. Luego, la medida de los x pertenecientes al x, tal es que el módulo de f de x es mayor que m, es menor o igual que la medida de los x pertenecientes a x, tal es que módulo de f de x es mayor que alfa. Pero ¿quién era este alfa? Supremo esencial, un elemento del conjunto de cotas esenciales. Por lo tanto, la medida de los puntos donde la f es más grande que esa cota, sabemos que es 0 por ser el alfa un elemento de el SF. Y entonces, esto de aquí, si es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, tenemos también que es 0, que era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Entonces, Sí. vamos a poner nuestras notas casi final aquí para que veamos ese comportamiento. Es decir, tenemos dos formas de trabajar con el supremo esencial si consideramos funciones f que vayan de x en k. Que esencialmente nos dice, básicamente nos dice, si k es el conjunto formado por los reales, ¿cómo hemos cogido ese supremo esencial? Hemos dicho, pues mira, este supremo esencial para x perteneciente al x de tu función f de x a seca, que lo puedes notar también como la norma f infinito, que esto que nos daría justamente el ínfimo de todos los elementos que serían de los S sub f, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el Sí. problema de esto? Nos gustaría que fuese una norma, ¿cierto? Para que eso fuese una norma, ¿qué necesitamos? La norma tiene que ser positiva. En principio, esto no tiene por qué ser positivo. Entonces, para que sea una norma, debe ser siempre mayor o igual que 0. Por lo que o bien nos restringimos a funciones positivas o consideramos el valor absoluto de f, lo cual implica que cuando nos vamos precisamente al caso complejo, entonces ese supremo esencial con x perteneciente a x, el problema de definirlo directamente de este modo es que vamos a hacerlo con el módulo de f de x para que esto sea
la norma, vamos a poner simplemente f para no tener que poner otro módulo aquí dentro, y esto va a ser el ínfimo de ese conjunto S, pero con la f módulo. ¿Vale? Y así no tenemos que estar trabajando con tantas cosas. Y lo que hacemos entonces es que directamente consideramos el módulo directamente. ¿Vale? Es decir, tomamos la función módulo de f y así garantizamos que sea norma. ¿Eso qué significa? Significa que en el caso de los reales, yo puedo definir ese supremo esencial aunque la función no sea positiva. Pero para poder llamarlo norma y utilizar esta notación necesitaría que la función sí fuese positiva. Si queremos trabajar con funciones en general, no vamos a poder hacerlo con un espacio normado, simplemente con un espacio vectorial donde hemos definido esta aplicación que tiene casi las mismas propiedades que una norma. ¿Vale? Por eso el modo habitual es decir, como quiero trabajar con espacio normado, ya sea en R o sea en los complejos, hacemos las cuentas con módulo o valor absoluto. Lo cual significa que también cuando nos vayamos al caso real pondremos aquí un valor absoluto y aquí un valor absoluto, aunque la notación de la norma sea sin el valor absoluto, para no tener que estar haciendo tantas cosas. ¿Vale? Entonces esencialmente es esta notación la que vamos a considerar. Si cogemos un supremo esencial, le ponemos el módulo. Si ponemos la norma infinito, ponemos la f sin el módulo, para no tener tantos elementos raros con los que trabajar. Si toda esta información ya de nuestros espacios LP y el infinito lo juntamos con lo que vimos el otro día, sí que tenemos algunas mini propiedades que estudiar o que relacionar gracias a las desigualdades de Holder y de Minkowski. Voy a poner un par de resultados únicamente para que lo veas. Es decir, bueno, no le voy a poner ni como resultado importante, simplemente como algunos puntos. Y es que a partir de las propiedades o de las desigualdades de Holder y Minkowski que vimos el otro día, podemos obtener las siguientes propiedades de nuestros espacios LP. Por un lado, una propiedad como 1, y es que si tenemos nuestros exponentes conjugados, es decir, si 1 es menor o igual que P menor o igual, vamos a permitir ya el infinito porque ya hemos visto cómo trabajar con 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1, que son nuestros exponentes conjugados, y tomamos una función f que esté en el LP de x mu y una función g que pertenezca al LQ del x mu, entonces cuando multiplicamos las funciones entre sí y cogemos f por g, la f por g está en L1 de x mu y se verifica la desigualdad entre la norma, donde la norma de f por g 1 es menor o igual que la norma f p elevado sin elevar. La norma g q, ¿vale? Es que esto precisamente es justamente la desigualdad de Holder. Es justamente lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que ahora escrita en términos de normas, ¿vale? Lo único que estamos permitiendo es que en el caso del p igual a infinito y demás, esta norma también se puede poner con un infinito, solo que esa norma se llama ahora ese supremo esencial. Pero las acotaciones funcionan exactamente igual, ¿vale?
tenemos unas contenciones bastante guays cuando tenemos espacios de dimensión finita. Es decir, 2. Si, bueno, digo medida, no dimensión. Si la medida del x es finita, entonces ¿cómo lo pongo mejor? Vamos a poner las contenciones. El L infinito de x mu está contenido en el LQ de x mu, que está contenido en el LP de x mu, que está contenido en el L1 de x mu, con 1 menor que P, menor que Q, menor que infinito. Es decir, cada vez son más restrictivos. ¿Vale? Es decir, conforme aumentamos el grado de la potencia, es esperable que haya menos funciones que sean integrables con ese grado que vamos subiendo. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque hemos visto una relación con respecto a unos espacios muy parecidos, que era cuando cogíamos una medida concreta que era la medida contadora, ¿verdad? Y entonces convertimos estas integrales en series. El problema es que en ese caso el comportamiento es justo al revés. Es decir, en el caso de los espacios L minúscula P o L minúscula infinito, es decir, con la medida contadora y las normas definidas con aquí sí con supremos y series, tenemos que el comportamiento es justamente al revés. Y L1 está contenido en LP, que está contenido en LQ, que está contenido en L infinito, con 1 menor que P, menor que Q, menor que infinito. ¿Vale? Es decir, mucho cuidado de tener hiper claro en qué tipo de espacio estamos trabajando, porque el comportamiento es completamente diferente. Y ojo, este comportamiento solo funciona cuando tenemos nuestro espacio de dimensión finita. ¿Vale? Cuidado con estas cosas. Si es cierto que hay situaciones en las que podemos tener un mejor comportamiento, que es cuando tenemos intersecciones de funciones que sé que están al mismo tiempo en dos espacios LP, por así decirlo. Es decir, aquí, propiedad 4 si queremos, y es que si resulta que nuestra función f está tanto en el LP de x mu como en el LQ del x mu, es decir, es integrable con respecto a p y con respecto a q, entonces la f sí está en todos los LPs intermedios, es decir, en todos los LR de x mu, donde ¿cuál quieres que sea el grande, el p o el q? El P. El p es el grande, ¿no? Con p mayor que r mayor que q. Normalmente solemos poner el Q el más grande, pero da exactamente igual, ¿sabes? Y simplemente que sepas que. Vaya por Dios, hombre. De hecho, lo voy a cambiar porque me da un poquito de sarpullido con P menor que Q. Pero, digo, mientras coincida con lo que yo quiero, no pasa nada, ¿sabes? Pero lo que estamos diciendo es que en este caso sí que tenemos que estar en todos esos intermedios, ¿de acuerdo? Independientemente de la situación que tengamos con el X. Esto lo podemos generalizar a una situación especial que es lo que llamamos nuestra desigualdad de interpolación. Es decir,
se verifica la desigualdad de interpolación, que lo que nos permite es precisamente jugar con esos exponentes. Es decir, tenemos que, en esta situación de que estén en esos dos espacios, aquí, es decir, si f está en LP de X mu con el mu intersección el LQ de X mu, aparte de saber que el F está en todos los intermedios, se tiene una relación entre las normas. Y es que la norma de la F en el LR es menor o igual. Podríamos poner prácticamente nuestra norma de F en P y la norma de F en Q, pero podemos, ¿cómo decirlo? Como separar el grado que queremos en cada uno de estos sitios. Es decir, podemos mejorar un exponente alfa y alfa siendo, para ese exponente alfa tenemos que el 1 partido por R es igual al alfa partido por P más el 1 menos alfa partido con Q, donde el 0 es menor o igual que el alfa, que es menor o igual que 1. Es decir, que sí, que tú puedes coger y decir la norma de R es menor que la norma P que la norma Q. Sí, perfectamente. Pero podemos separar y mejorar un poco ese grado de los coeficientes cuando tenemos esas relaciones con los exponentes. Eso es lo que se llama nuestra desigualdad de interpolación. ¿Vale? Y con eso tenemos prácticamente toda la información que queríamos en nuestro espacio LP. ¿De acuerdo?